Bueno, yo creo que el 11S cambió el mundo. Por supuesto, cambió la aviación. El 737 MAX, ¿tú te montarías en uno? Bueno, yo me preguntaría más cómo obró la dirección de aquella empresa. Yo creo que eso es lo que la gente a lo mejor debería preguntarse. ¿Cómo trató de ocultar información? ¿Cómo el CEO se fue con un bonus de no sé cuántos millones? Eso es lo que me parece más inmoral. A veces recibo mensajes preguntándome por la Tierra plana, ¿no? ¿Has visto algo extraño cuando has estado en el cielo, tipo ovnis? Charlamos con Óscar Molina en el IAT de Madrid, piloto de líneas aéreas, exdirector de la revista del SEPLA, columnista y bloguero. Su carta abierta a los políticos en 2010 incendió las redes. Es colaborador en temas de política y aviación y además dirige y presenta Mucho que celebrar, un podcast que reivindica la historia de España y la hispanidad como pocos se atreven a hacerlo. Me gustaría que nos diéramos cuenta de qué es el nacionalismo. ¿Tú piensas que si mañana en Albacete estuviera viviendo un delincuente belga, nosotros no se lo entregaríamos a Bélgica? Pues si tenemos a Puigdemont viviendo en Waterloo, que es un señor condenado y no nos lo entregan. Si hay algún episodio de la historia española que te gustaría reivindicar. La historia de España es grande porque somos el primer imperio que... Hola Óscar. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros en el canal. No, gracias a vosotros. Es un placer tenerte con nosotros. La verdad es que llevamos hablando ya como prácticamente 2 o 3 meses. Sí, ha costado, pero bueno, al final, mira, aquí estamos, ¿no? Al final aquí estamos, en el simulador de Madrid, sí. y preparados para una entrevista que yo creo que va a ser intrepidante y llena de, pues eso, con muchos detalles interesantes y demás, sobre tu vida y sobre tu experiencia al mando de aviones. Uh-huh. En unas pocas palabras, ¿cómo te definirías como persona? Bueno, yo creo que soy una persona que responde a una descripción bastante común, ¿no? 55 años, padre de familia, trabajador por cuenta ajena, y bueno, con mis aficiones, con mis hobbies, una persona bastante normal, creo. Bastante del montón. ¿Qué te ha llevado aquí? ¿A dónde? Aquí con nosotros. Bueno, pues contactamos, me dijiste que me querías hacer una entrevista, es algo que, bueno, que a uno le hagan una entrevista es algo que ya de partida, pues es interesante, ¿no? Porque dices, bueno, hay alguien que está interesado en ti, ¿no? Y luego, bueno, pues todo el mundo de la comunicación audiovisual, del distribuir ideas, de hablar de cosas, es algo que, bueno, por lo que siempre he sentido debilidad, ¿no? O sea, así que bueno, lo que me ha traído aquí ha sido tu invitación, vuestra invitación, y sobre todo la cierta pasión que yo siento por estas cosas, ¿no? Vamos a hablar un poco de aviación. ¿Qué es lo que primero te atrapó de la aviación? ¿Hubo un momento que dijiste, yo quiero ser piloto sí o sí? Sí, en general sí. Te voy a decir, a mí desde muy pequeñín me han gustado muchas cosas, muchísimas. O sea, yo... Primero me encantaban y me siguen encantando los animales, por ejemplo, ¿no? Pensé en ser veterinario. Luego con el tiempo me enteré de que el veterinario a veces tenía que sacrificar al animal y dije, no, eso va a ser que no. Y me ha gustado mucho la historia siempre, me ha gustado el tema del periodismo, de la comunicación y por supuesto siempre me gustó lo de volar, ¿no? Creo que volar a fin de cuentas es algo que es un sueño humano, ¿no? Que ha costado mucho tiempo. Tú fíjate, desde que la gente, desde Leonardo, ¿no? Que se sepa, estaba intentando volar, ¿no? Yo creo que es algo que está en todos nosotros, ¿no? Y lo que sí que tenía claro, lo que siempre tuve claro es que me hubiera gustado siempre trabajar en algo que me llenara, que me gustara, ¿no? A fin de cuentas todos tenemos que trabajar. Uh-huh. Y si uno puede estar en un sitio que le guste, pues es mucho mejor. Y sí, yo creo que era esto lo que más me gustaba. Me atraía también mucho el tema de no tener una vida, digamos, rutinaria, ¿no? De oficina, pues bueno, yo no soy así y creo que en ese sentido pues la aviación igual está justo en el otro extremo, ¿no? Pero aún así lo prefiero. ¿Cómo llegas a ser piloto? ¿Cómo llegas a ser piloto? Bueno, hay varios caminos. La gente piensa, una creencia bastante generalizada, ¿no? de que los pilotos vienen del ejército del aire, los pilotos civiles. Hace muchos años que no es así, aunque siguen viniendo del ejército del aire, pero no es ya una cosa exclusiva, ¿no? Han aparecido escuelas privadas en las que tú te puedes formar a cambio de un dineral, todo hay que decirlo, y bueno, los programas de formación pues han ido cambiando. O sea, si tú miras vamos, sinceramente, o sea, es que te digo con sinceridad que yo ahora mismo no sé cuál es el programa de formación de un piloto, primero porque estoy muy desconectado del mundo de las escuelas y segundo porque es que es algo que cambia constantemente, ¿no? Entonces, bueno, pues tú te metías en una de esas escuelas, sacabas unas licencias, te examinaba aviación civil y luego tenías que, digamos, pasar un proceso de selección de las aerolíneas, ¿no? En el que, bueno, pues todo tipo de test psicotécnicos, entrevistas, pruebas en el simulador también, incluso en algunas pruebas de vuelo, y así es como uno llega a ser piloto de líneas aéreas. Porque mucha gente se cree que todos son ingenieros.
No, hay pilotos ingenieros, por supuesto, hay pilotos periodistas. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Derecho, porque, bueno, eso no te lo había contado. Cuando yo acabé COU, entonces era COU, ¿vale? Cuando yo acabé COU y quería ser piloto, pues digamos que en casa no teníamos posibles para ello y, bueno, además mi padre pensaba que uno tenía que tener una carrera universitaria, yo le hice caso y dije, ¿qué voy a estudiar? Bueno, pues voy a estudiar Derecho. Acabé la carrera al final y todo, jamás he ejercido como abogado, pero sí me ha enseñado que tener una formación aparte es algo interesante desde el punto de vista personal. Entonces sí, puedes encontrar pilotos ingenieros, puedes encontrar pilotos, ya te digo, periodistas, historiadores, psicólogos. Yo conozco un psicólogo. Conozco un piloto que era taxista. Sí, es una profesión a la que llega gente, digamos, de muchas fuentes. Qué interesante. Pero generalmente por vocación. Es una Sí. profesión bastante vocacional. Sí. De todos los mitos que existen dentro de los pilotos de aviones, como que solo trabajáis cuando despegáis y cuando aterrizáis, que se duerme durante el vuelo, que es una vida llena de glamour, ¿cuáles crees que es mejor o que debamos de desmitificar de alguna forma? Bueno, a ver, los pilotos trabajamos más intensamente durante el despegue y el aterrizaje, pero hay un mito, ¿no?, que es el mito del piloto automático. El piloto automático al final es, digamos, un sustituto de tus manos o de lo que tú quieras hacer, ¿no? Aquí en este simulador, por ejemplo, tenemos aquí el panel del piloto automático. Yo puedo seleccionar aquí un rumbo, puedo seleccionar una velocidad, una altitud. Aquí tenemos, digamos, el sistema de navegación. Yo puedo decirle quiero que hagas esto, pero al final lo haces tú, ¿no? Y luego en crucero, a ver, o sea, el piloto es una persona que está constantemente analizando riesgos. Eres un analista de riesgos. Siempre tienes que estar pensando en el plan. Es decir, yo voy hoy de Madrid a Frankfurt, pero ¿qué ocurre si a la altura de Toulouse tengo un problema? Bueno, pues yo tengo que saber dónde me voy a meter. ¿Qué implica? No ya solo para la seguridad, que es lo principal, sino económicamente para la compañía que yo me meta en Toulouse. ¿Qué va a pasar con el avión? ¿Va a poder salir de allí o no va a poder salir de allí? Si tienes incidencias en vuelo, tienes que hacer constantemente un cálculo de combustible. Sí, es decir, ¿voy a llegar o no voy a llegar? Si no voy a llegar, ¿cuál es mi plan B? A veces plan B, C y D. Entonces, al final, el trabajo nuestro es una toma constante de decisiones, generalmente decisiones únicamente operativas o económicas, si quieres, pero en ocasiones más serias, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que te diría que vale de nuestra profesión. No ya el tema manual de despegar, aterrizar el avión, no, realmente lo que vale es cómo gestionas esto que se pone en tus manos, que aparte de las personas que llevas detrás, es un bien económico de gran valor, ¿no? Sí. Eso es, digamos, lo que vale. Y llevas tu vida, aparte, también. Sí, bueno, efectivamente, o sea, como decimos en la aviación, los primeros dientes que van aquí dentro son los nuestros, ¿no? Sí, eso es verdad, Sí, es verdad. sí. A veces llevas a tu familia y todo. Sí. Sí. Y has vivido en muchísimos países. ¿Cómo? Sí, bueno, he vivido de residir, he vivido aquí en España y en los Emiratos Árabes. ¿Cómo es la vida en Dubái? Pues la vida en Dubái, volvemos a los mitos. En España somos muy de mitos. Para empezar, pensamos que Dubái, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Omán, pensamos que es todo lo mismo. Y realmente son muy distintos. Son parecidos, pero son muy distintos. La vida en unos sitios es muy distinta a otros. La vida en Dubái para una familia es una maravilla. Una maravilla. Es cierto que tienes 3 o 4 meses de calor, que no se lo desea a nadie, ¿no? Pero tienes 8, 9 meses, una temperatura fantástica, en la que puedes hacer un montón de cosas. Generalmente vas a ir allí con, ¿cómo te diría? Pues con un paquete de remuneración que va a incluir el colegio para tus hijos. Te hablo de colegios, pues colegios que es difícil poder pagar en España, ¿no? Ya te digo, un montón de actividades. La vida en Dubái está muy bien. Y luego, claro, las preguntas que se hacen siempre, ¿no? ¿Cómo es la vida de una mujer allí? Bueno, pues es exactamente igual que aquí, de verdad. ¿Se puede beber alcohol? Sí, claro, se puede beber alcohol. Hay fiestas, está lleno de fiestas, o sea, pero ya te digo, si te mueves un poquito más a Arabia Saudí, es absolutamente, o Kuwait, es absolutamente distinto. Entonces, yo creo que hay un poco de confusión en todo esto. Y el tema de la imposición también, claro. ¿De la imposición te refieres a...? Imposición de impuestos, vamos, en los... Bueno, claro, sí. El pago de impuestos de IRPF. Sí, claro, el salario que te ofrecen allí, pues es un salario que está libre de impuestos, ¿no? Yo siempre digo, creo que hace poco en el podcast lo dije, si alguien tiene una oferta para ir a Dubái y tal, en vez de ver la tele, ¿no? En vez de tener una charla tomando unas cañas con gente, pues que me llame si quiere. Y le voy a contar las cosas buenas y, por supuesto, las cosas malas, que también las hay, o las menos buenas, ¿no? Pues en general fue una experiencia familiar para nosotros muy, muy buena.
muy, muy buena. Es una experiencia multicultural, además, y yo creo que eso enriquece, ¿no? Bueno, pues para las personas que nos están escuchando de la audiencia, si necesitan cualquier consejo, ya Por saben supuesto. dónde ir. Encantado. Perfecto. Encantado. Dime en una frase lo que amas y lo que detestas de ser piloto. Bueno, la profesión en sí, tal y como te la he explicado hace un par de minutos, es algo que me gusta, ¿no? Luego, el hecho de volar, volvemos a lo de siempre, ¿no? La gente, la relación con la gente. Cuando vuelas, estás dentro de una aerolínea en la que no siempre trabajas con la misma gente, de hecho casi nunca trabajas con la misma gente, ¿no? A mí eso de conocer gente, de relacionarme con gente, me gusta. Luego está lo que decimos mucho los pilotos, ¿no? Que tenemos el despacho más bonito del mundo, porque realmente las vistas son realmente de verdad, o sea, alucinantes, porque además aquí arriba no, cuando esto es un simulador, la luz es completamente distinta. Entonces y sobre todo con estos ventanales, ¿no? Tú estás volando en un avión y ya te das cuenta desde esa ventanilla pequeña que la luz es distinta. Con estos ventanales realmente las vistas son alucinantes muchas veces, ¿no? ¿Qué no me gusta? Se pasa mucho sueño. En esta profesión se pasa mucho sueño. Se vuela a veces muy temprano, se vuela de noche, dependiendo en qué aerolínea trabajes, se vuela de noche. Yo, por ejemplo, en mi aerolínea anterior volaba muchísimo de noche y eso al final es un desajuste para el cuerpo, ¿no? Tienes que aprender a dormir. Sí. Entonces eso quizás sea lo que menos me gusta. ¿Hay alguna rutina que lleves a cabo antes y después de cada vuelo? Bueno, primero, antes de cada vuelo tienes que estar descansado. Como te acabo de explicar, esto es una profesión en la que interviene mucho el juicio, ¿no? Entonces tu capacidad mental tiene que estar lo mejor posible. Generalmente el día antes de volar sí que pues miras un poco a ver cómo está la meteo, qué pasa, esto, lo otro, preparas un poco el vuelo, ¿no? Tienes que prepararlo un poco. Y después, pues yo después, por supuesto, descansar y dedicarme a mis cosas, a mi familia, que es mi primer hobby, y luego a todas las cosas que me gusta hacer. Vamos a abrir un melón. Lo abrimos, venga. El tema de la radiación en los vuelos. Sí, bueno, hay estudios hasta el punto de que las aerolíneas están obligadas a mandarte, digamos, un informe de las radiaciones que has recibido. Es cierto que el tema de la radiación afecta, pero yo te diría que lo peor para la salud de volar, o por lo menos así lo percibo yo, no es la radiación, es lo que te acabo de decir, no es el desarreglo de tus ritmos, lo que se llaman ritmos circadianos, ¿no? Esto es fatal. ¿Cómo comes? No siempre comes bien cuando vuelas tanto. Es un ambiente muy seco. El aire acondicionado, como todos sabemos, es un ambiente muy, muy seco. Hay mucho ruido. La mayoría de nosotros tenemos una capacidad auditiva menor que la media, porque estamos metidos aquí en un sitio en el que el ruido es constante, ¿no? Ya te digo, sí, la radiación, pero hay cosas que son peores. Sí. Y luego eso depende mucho de las personas, ¿no? El pasarte 15 días viviendo en un hotel puede conducir a cierto desarraigo. Tienes que aprender a estar solo y a hacer cosas solo, porque vas a estar solo. ¿Y cómo suples el arraigo? Bueno, el arraigo lo suples... o la falta de arraigo, en este caso. Bueno, yo creo que el arraigo lo suples teniendo tiempo de mucha calidad cuando estás en casa y luego pues entreteniéndote, porque siempre te puedes encerrar en la habitación de un hotel y decir, ¿ahora qué hago? Bueno, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Al final el distraerte no es como todo, es el distraerte, es el tener cosas que hacer. ¿Cómo has vivido el cambio en los paradigmas de la aviación en los últimos 20 años, tanto a nivel volumen de pasajeros como en materia de seguridad? A ver, la aviación es cierto que en los últimos 40 años, como dices tú, o 20, yo diría más bien los últimos 40 años, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo, fundamentalmente por la irrupción del bajo coste. Entonces, se da un fenómeno que a mí me parece que es bastante curioso, pero que no deja de ser un fenómeno que vemos a todos los niveles en la sociedad. Tú ahora casi todo el mundo puede volar ahora, ¿no? Porque hay billetes muy baratos, pero lo que es obvio es que tú no obtienes lo que obtenía quien podía volar hace 30, 40 años. Y al final, pues como te digo, creo que se refleja algo que está ocurriendo ahora, que es la brecha entre, hablando en términos un poco simples, el pobre y el rico, vayas donde vayas, ¿no? Se está haciendo más grande. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Es decir, el que vuela por poco dinero cada vez le da menos
Y si tú vas a ver, por ejemplo, las cabinas de primera clase de aerolíneas de las de ultralujo, ¿no? Cada vez son mejores, cada vez te dan más, cada vez son más grandes. Entonces a mí, bueno, pues me parece que la aviación es una industria que no ha sido ajena a ese fenómeno, que al final, ya te digo, es un fenómeno a nivel global, a nivel socialmente global, ¿no? A nosotros afectarnos, bueno, hay muchísimo más tráfico. Eso significa que tienes que cambiar procedimientos porque vas a volar cerca de otros aviones, lo cual implica, pues por ejemplo, estelas turbulentas, implica que tienes que tener mucho más cuidado con cuando subes, cuando bajas, cuando pides subir, cuando pides bajar, ¿qué va a implicar eso para tu combustible? Porque no sé si sabes que los aviones cuando más alto vuelan, menos gastan. Pero claro, ahora ya no están siempre los niveles porque hay muchos aviones. Entonces, bueno, pues todo eso lo tienes que intentar planificar. Planificar y luego, digamos, en tiempo real, ejecutarlo. Oye, yo creo que no nos van a dejar subir porque mira, está este aquí y tal, no sé qué. Bueno, y si le pedimos directo a tal, a lo mejor podemos subir. O sea, implica un cambio, ¿no? Y luego para los controladores, que yo no soy controlador, pero yo entiendo que para los controladores tiene que ser, pues, tiene que ser una sobrecarga de trabajo muy grande también. ¿Y has dicho que las turbulencias las causan otros aviones? Sí. Los aviones, o sea, la sustentación, que es lo que hace volar a un avión, genera una turbulencia de estela. Si tú has visto, es muy fácil de ver, tú has visto una lancha en el mar, ¿no? Sí. Que va haciendo así. Y si tú cruzas esa estela, pues si tú vas con una piragüita, pues el aire es un fluido. Entonces, poco más o menos es lo mismo. Entonces, cuando tú te cruzas, cuanto más gordo es el avión, más grande es la estela, como ocurre con los barcos también, ¿no? Si tú cruzas una estela, vas a encontrar turbulencia. Entonces, en ocasiones ha habido incidentes, sobre todo recuerdo uno allí en el Golfo, un avión de negocios, cruzó la estela de un 380, que es el avión de pasajeros más grande que existe, sí. Y bueno, tuvieron que pedir bajar porque por lo visto la turbulencia era bastante gorda, ¿no? Y hay reglamentación, o sea, están establecidas ya reglas de separación. ¿Cuánto separamos un 380, que es enorme, de un 320, que es más pequeñito? ¿Cuánto separamos en las aproximaciones también? Cuando tú vas a entrar, no sé decirte, un ejemplo sería Dubái, otro ejemplo sería Londres, que los aviones van muy pagados, de manera que puedas meter más aviones por hora, ¿no? Hay reglamentadas unas separaciones, es decir, este avión detrás de separación 3 millas, este otro, como este es gordo, separación 5 millas. ¿Sí? Todo eso es porque volamos mucho más, porque hay muchos más vuelos. Y si hablamos de seguridad, ¿qué impacto tuvo el 11S, por ejemplo, en la aviación? En la aviación, bueno, yo creo que el 11S cambió el mundo, ¿no? Es uno de esos cisnes negros, ¿no? Como fue la pandemia. Cambió el mundo y, por supuesto, cambió la aviación. Todo lo referente a la seguridad entendida no como la seguridad operativa del accidente, sino la seguridad de la amenaza, ¿no? del sabotaje, del atentado terrorista, pues todo aquello se endureció muchísimo y a nosotros nos afectó. O sea, los controles de seguridad ahora pues son muy exhaustivos y tal, ¿no? Pero bueno, al final, fíjate, te voy a decir, creo que la frase es de Franklin. Ya sabes que hay muchas veces que se atribuyen frases a gente y luego no son. Pero bueno, Benjamin Franklin, que es uno de los padres de la Constitución americana, decía que cuando quieres cambiar seguridad por libertad, al final no acabas teniendo ninguna de las dos, ¿no? Todo esto es a cambio de nuestra libertad siempre. Esta seguridad se cambia de nuestra libertad. Y nosotros pagamos con libertad, sorprendentemente, alegremente, ¿no? Con alegría, con complacencia, ¿no? Y al final, si lo piensas, no tienes nada porque la libertad la has entregado y la seguridad absoluta es imposible. Es imposible. Si te fijas en toda la lucha contraterrorista, no solo en la aviación, al final siempre vamos detrás de ellos, ¿no? Realmente lo que hacemos es reaccionar. Sí. Reaccionar. Entonces es una carrera que es ciertamente difícil, en la que es ciertamente difícil que te pongas por delante y el precio que pagas es alto, ¿no? Yo siempre he reflexionado en este tema, pasó con la pandemia, ¿no? Por nuestra seguridad, por nuestro bien, renunciamos a un montón de derechos y lo que se entrega luego no se recupera tan fácilmente, ¿sabes? Libertades que se entregan tan fácilmente, luego derechos, no se recuperan nunca. Nunca. O es a cambio de algo. Nunca. Entonces, pues yo creo que es algo sobre lo que deberíamos reflexionar, porque a todos nos gusta tener seguridad. Pero ya te digo, todo tiene un precio y a lo mejor, no lo sé. Claro, vivimos una época en la que la inseguridad ha desaparecido, si hablamos en términos relativos a lo que era la seguridad hace 300, 400, 1000 años, ¿no?
que no existía la seguridad. Y es cómodo, ¿no?, instalarse en la seguridad. Sí. Es cómodo. Venga, otro melón. Venga. De seguridad. El 737 MAX. ¿Qué le dirías a los pasajeros que son recelosos o que tienen cierto reparo a montarse en ese avión? ¿Tú te montarías en uno? Bueno, yo me he montado muchas veces en uno de pasajero. No, yo no tengo ningún problema. Bueno, a ver, estas son cosas que pasan en todas las industrias. Lo que ocurre cuando ocurren en la aviación, pues, lógicamente, pues, digamos que son mucho más llamativas, ¿no? Pero esto no es nuevo en el mundo de la aviación, ¿eh? Los más viejos del lugar recordarán el DC-10. El DC-10 tuvo un montón de problemas, hubo accidentes relacionados con el DC-10. El primer avión reactor de pasajeros que se hizo, ya te hablo de los años 50, el Comet, era un avión inglés, tuvo un montón de accidentes. Es algo que ocurre con poca frecuencia en la aviación, pero no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Yo me preguntaría más cómo obró la dirección de aquella empresa. Yo creo que eso es lo que la gente a lo mejor debería preguntarse. ¿Cómo trató de ocultar información? ¿Cómo el CEO se fue con un bonus de no sé cuántos millones? Eso es lo que me parece más inmoral. Lo otro entra dentro, volvemos a lo de antes, ¿no? Entra dentro de la seguridad, esta vez en su vertiente operativa. Nadie te garantiza nada. Y bueno, puede haber fallos en el diseño de un avión, puede haberlos. Es raro, vamos, es muy raro, pero puede ocurrir. Lo otro ya es maldad, ¿no? Entonces yo personalmente me fijo más en eso. Y creo que la gente debería fijarse más en eso, aunque por supuesto lo inmediato es decir, oye, me quiero subir a un avión y no quiero que pase nada, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Obviamente, pero a lo mejor a nivel social, a nivel colectivo deberíamos analizar otras cosas, porque igual a lo mejor tienen que ver. Es un coste de oportunidad, ¿no? Al sí, final. A lo mejor tienen que ver, claro, yo tampoco, ni soy ingeniero, ni me dedico a la dirección empresarial, pero el sentido común me dice que a lo mejor ciertos comportamientos empresariales tienen a veces como resultado, pues, efectos indeseados, ¿no? Sí. Que no digo que sea, pero igual había que fijarse, por supuesto, primero decir, coño, ¿qué ha pasado aquí, no? El accidente Sí. y tal, pero luego intentar buscar más allá. Y ese camino parece que se ha cerrado. Venga, ahora el sentido común y la aviación. El sentido común y la aviación. ¿Has visto algo extraño cuando has estado en el cielo, tipo, pues eso, ovnis o alguna cosa así? No. ¿Nunca? Y la verdad, no. Y yo que soy bueno, ¿cómo te diría? Soy un medio creyente en ese tema, me hubiera encantado, pero de momento nunca he visto nada, ni conozco a nadie que me haya dicho que lo haya visto. Yo tampoco sé mucho de ufología, pero yo pienso que no hay una razón por la cual, yo creo, tengamos más oportunidades de avistamiento nosotros que tú en tierra. De hecho, hay miles de testimonios de gente que los ha visto y no estaba volando, ¿no? O que piensa que los ha visto o que dice que los ha visto y no estaba volando. Pero es una pregunta muy típica ahora que lo dices. Y la verdad es que no, jamás he visto nada extraño. ¿Y el tema del terraplanismo y los pilotos? Bueno, ¿Es la Tierra plana? En mi perfil tengo dos perfiles de Instagram, ¿no? Tengo uno que es el podcast de historia y otro es yo, ¿no? A veces recibo mensajes preguntándome por la Tierra plana, ¿no? No sé, parece como si nosotros supiéramos que la Tierra es plana, pero no lo pudiéramos decir, ¿no? La Tierra, a ver, no sé, me parece un poco incluso ocioso decir esto, la Tierra no es plana, ¿vale? Sino que me expliquen a mí cómo yo, por ejemplo, para volar de Dubái a Los Ángeles, paso por el Polo Norte. Es decir, si la Tierra fuera plana, yo no tendría que irme al Polo Norte y luego bajar a Los Ángeles. Sería más fácil hacer así, ¿no? Sin embargo, como la Tierra es redonda, el camino corto está por aquí. Otro ejemplo. ¿Sabes cómo funciona? Y hay que ahorrar combustible, obviamente, ¿no? Hombre, a ver, el gasto más grande de las aerolíneas es el combustible. O sea, por encima de los gastos de personal, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo funciona un radar meteorológico? No. Vale. Un radar meteorológico, bueno, como cualquier radar, ¿no? Pero en este caso un radar meteorológico lo que hace es mandar una señal electromagnética que cuando llega a una célula densa, que hay agua, que hay humedad, que hay granizo, rebota, vuelve a la antena que está aquí en el morro del avión y eso lo interpreta y te lo presenta aquí, ¿no? El radar meteorológico tiene un alcance, pues yo te diría efectivo, de unas 350 millas, que vienen a ser unos 600 kilómetros, ¿no? Lo que está más allá no lo ve. El radar te refieres a lo que lleva el avión. Lo que lleva el avión para ver las tormentas. Identificar. Para ver las tormentas, ¿no? Entonces, hay muchas veces que tú, a unas 300 millas, ves un eco así de pequeñito.
Resulta que esa tormenta que tú estás viendo a 300 millas está 10 o 20.000 pies por encima de ti. Entonces tú dices, joder, si el avión, te voy a poner gráficamente, si el avión está aquí y la tormenta está aquí y está mucho más alta, yo tendría que ver toda la tormenta. ¿Por qué no la veo? Porque como la Tierra es redonda, la tormenta de momento está aquí abajo. Mientras yo me voy acercando, es a partir de 160, 140 millas cuando yo voy a empezar a ver la magnitud de esa tormenta. ¿Por qué? Porque al principio digamos que está enseñando solo la coronilla. ¿Por qué? Porque la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Eso es otro ejemplo que he puesto yo, pero vamos, no sé, como lo de las estelas estas que cuentan, ¿no? que están soltándonos veneno o tal. No sé, yo desde pequeñito miraba al cielo y veía estelas, ¿sabes? O sea, no sé. Vamos a hablar ahora de otro tema. Tu participación en el SEPLA, en el sindicato de pilotos. ¿Qué te aportó a nivel profesional? Bueno, o como experiencia personal también. Sí, como experiencia personal, pues lo de siempre, ¿no? Conocer gente interesante y hacer cosas distintas. A ver, los sindicatos yo creo que son necesarios, ¿no? Son el contrapeso en una sociedad como la nuestra, en el libre mercado, es el contrapeso al legítimo, digamos, a la legítima capacidad de decisión empresarial, que es legítima. Pero al ser intereses encontrados, pues necesitamos que alguien pueda salvaguardar los derechos de los que están, digamos, en el otro lado, aunque en realidad están en el mismo, ¿no? Pero los del otro lado. Un sindicato, yo creo que en contra de lo que la gente cree, el sindicato, la misión principal de sindicatos, las misiones son dos. Una, conservar el empleo, y dos, negociar. O sea, la misión de un sindicato no es montar huelgas. ¿Vale? La huelga es un conflicto al que se llega cuando las posiciones son irreconciliables, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo creo que lo que ocurre es que el sindicato, a medida que este liberalismo que vivimos ha ido avanzando, el sindicato ha ido perdiendo poder. Y concretamente en España, yo creo que además tiene un vicio de origen lo que es el sindicato tradicional, y es que al final es una corporación de derecho público, una corporación que vive de los presupuestos. Al final es poder, y el sindicato es parte del poder. Entonces, hay instrumentalización política de los sindicatos. Y sobre todo yo creo, vamos, no lo creo, lo sé, los trabajadores no se sienten representados. Si no, la afiliación sería masiva y la afiliación es mínima. Entonces, no sé, yo creo más en el sindicato profesional, el sindicato de los médicos, el sindicato. Primero porque conoce más el entorno y segundo porque no le debe nada a nadie. El SEPLA, que dices tú, es un sindicato que al contribuyente español no le cuesta dinero, lo pagamos nosotros. Entonces yo creo que eso te hace ser bastante independiente, ¿no? Y me pareció una experiencia bastante buena, la verdad. Bastante buena, conocer un poco cómo son los entresijos de una negociación laboral y sobre todo, la comunicación. Como, bueno, todo el mundo sabe la mala prensa que tenemos, ¿no? ¿Por qué ocurría aquello? ¿Cómo intentar contrarrestarlo? Pues me pareció un tema de verdad muy, muy interesante. Óscar, ¿por qué crees que es tan importante comunicar temas de aviación a un público en general? Bueno, la aviación, pues mira, por dos razones. La primera, porque como hemos dicho antes, al final la aviación es algo que ya usa todo el mundo, ¿no? Y la segunda, porque la aviación es un tema, digamos, que atrae a la gente, ¿no? Mínimamente. Entonces, cuando un tema, digamos, tiene una cierta dimensión, yo creo que lo lógico es hablar de ello, ¿no? En muchas ocasiones, pues para tranquilizar a la gente que tiene miedo a volar. El miedo a volar es algo que por gente que conozco es algo que no se puede superar. Hay incluso cursos, no sé si lo sabes, hay cursos para aprender el miedo a volar, no sé cómo son de efectivos, seguramente sí que funcionen, ¿no? Pero bueno, al final es un tema de interés público. Y pues sí, yo creo que hay que comunicar. El problema es, muchas veces es complicado comunicar o por lo menos se hace largo, ¿no? Comunicar sin utilizar demasiado el lenguaje técnico, o te acabo de explicar yo ahora a ti el tema del radar, ¿no? Pues eso al final lleva tiempo contarlo. Sí. Y claro, la comunicación hoy en día es pa. Pero sí, yo creo que sí, que es necesario comunicar. ¿Y crees que la aviación puede influir en otras ciencias, como por ejemplo el tema del liderazgo, por ejemplo, y sí. toma de decisiones en equipos? Sin duda, sin duda. En la aviación llevamos haciendo las cosas de una determinada manera que por supuesto va evolucionando, aprendiendo, que yo creo que es exportable a otros ámbitos. Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que leí no hace mucho. Había un
un hospital, creo que era en el Reino Unido, un hospital infantil de niños que al parecer estaban ya, digamos, en fases bastante graves de enfermedad, y habían observado que la mayoría de los fallecimientos se producían en los cambios de turno. Entonces, empezaban a pensar, ¿y esto por qué es? ¿No? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Y alguien tuvo una idea que fue bastante brillante, por lo que se ve. Se fue a un equipo de Fórmula 1 a aprender cómo era la coordinación de esas personas para... ¿Te gusta la Fórmula 1? A mí es que me encanta la Fórmula 1. Sí, me gusta. Bueno, sí. Tú has visto que cambian una rueda, 4 ruedas, sí. Incluso ponen un alerón, tal. ¿Cómo os coordináis para que todo el trabajo distinto de cada uno... Y por lo visto, no sé qué equipo de Fórmula 1 fue, la verdad que no sé cuál fue, pero aprendieron un poco a coordinar cómo es el cambio, ¿no? Cómo se modifica una realidad entre dos personas que están trabajando en lo mismo, eso que hay en medio, que es una zona, digamos, gris, cómo lo arreglamos. Y por lo visto llegaron a muy buenas conclusiones. Al final todo, has dicho tú antes, sentido común. Sí. Al final todo es aplicable a casi todo, ¿no? Y bueno, pues el piloto, el comandante de una aeronave es una persona que tiene que formar cada vez que va a volar un equipo desde cero. Existen formas de hacer eso. Es una persona que tiene que tomar decisiones colegiadas, porque no las toma el comandante, se toman decisiones colegiadas. Es una persona que tiene que, como dicen ahora, la palabra esta que odio, empoderar a la persona que está contigo, aceptar sus ideas. Tenemos que evaluar el riesgo, es algo que también se aplica, por ejemplo, en la gestión empresarial. Necesitamos una comunicación efectiva. Te fijas el lenguaje, si escuchas alguna vez las comunicaciones entre los pilotos y los controladores, el lenguaje está normalizado. Está hecho de manera que sea preciso, que sea inequívoco y que sea corto. Efectividad en el lenguaje efectivo, preguntas abiertas. Entonces yo creo que en la aviación hay muchas cosas de esas que son aplicables a otros ámbitos. No sé si has visto la película de Sully. Sí. Bueno, la película de Sully es una película que está muy bien hecha, la escena inicial, ¿no? que es el accidente, está muy bien hecha desde un punto de vista profesional. Yo he visto muchas películas de aviones y tengo que confesar que la única que he visto que me ha parecido que está bien es esa, ¿no? Bueno, pues esos 3 minutos, porque aquel vuelo creo que duró aproximadamente 240 segundos, en esos 3 minutos o 4 minutos de película se observa condensado o concentrado más bien a un profesional tomando decisiones, liderando, teniendo conciencia de la situación, comunicando efectivamente, preocupándose por los suyos en un momento. Todo eso es trasladable a muchos otros ámbitos. ¿Te ves dando charlas o conferencias en el futuro sobre esto? Sí, me gustaría. Vamos, de hecho tengo un proyecto en ese sentido. Sí, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Pero sí. Y cambiando un poco de tema, hablando de todas estas aerolíneas que surgieron hace muchos años, podemos llamarlas de lujo, tanto asiáticas como árabes, ¿cuál es la diferencia entre las aerolíneas asiáticas o árabes y las occidentales? ¿Cuál es la diferencia desde tu punto de vista? A ver, las aerolíneas de Oriente Medio, las aerolíneas asiáticas, son aerolíneas de expatriados. Quiero decir que la mayoría te hablo desde el punto de vista profesional del piloto, ¿vale? El resto no te puedo hablar porque no sé. Quiere decir que la mayoría de los pilotos que trabajan en esas aerolíneas vienen de sitios muy distintos. Yo cuando trabajaba en Emirates coincidía con gente pues, desde africanos a australianos, británicos, indios, indonesios. ¿Qué ocurre? Que la diferencia cultural hace muy necesaria la uniformización. Es decir, el hecho de que todos nos atengamos de manera estricta a los procedimientos. Y en ese sentido, las aerolíneas multiculturales, las aerolíneas de expatriados, como pueden ser estas que dices tú, son, digamos, muchísimo más exigentes con el tema del cumplimiento de los procedimientos. Mientras que en aerolíneas europeas, en americanas no he volado nunca, pues son muy estrictas también, pero digamos que se deja un poquito más de espacio a la decisión. No te quiero decir que las otras no tengas poder de decisión, lo que te quiero decir es que siempre tienes un marco muy estricto, ¿no? En estas otras se deja un poquito más al sentido común, otra vez, al albedrío del comandante, la toma de decisiones o cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido puede que sea, en cierto modo, en ese sentido concreto, sea más incómodo, a lo mejor, trabajar en una aerolínea en la que está tan uniformizada. ¿Y el tema de la reducción de la huella de carbono? A día de hoy, la iniciativa al menos. Eso sí que es un melón. Eso es un buen melón, ¿eh? Eso sí que es un melón. A ver, a mí evidentemente todo lo que
lo que tenga que ver con la conservación de nuestro planeta, me parece perfecto, me parece necesario. Y además te voy a decir una cosa, yo creo que si hay algunos que sabemos que efectivamente existe un cambio climático, somos nosotros. Porque y puedes preguntar a cualquier colega mío, ¿no? En los últimos años ves tormentas como no las habías visto, ves turbulencia en aire claro como no la habías visto. Luego es evidente que eso está cambiando. El debate es cuánto estamos influyendo nosotros, porque bueno, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Cambios climáticos ha habido a lo largo de la historia de la vida de la Tierra tiene 4.500 millones de años. Y que sepamos, ha habido 5 grandes extinciones. Y cambios climáticos ni se sabe. De hecho, existe una mini glaciación, me suena que es en el siglo XVII o XVIII, una mini glaciación. Luego el cambio climático ocurre. El debate, te vuelvo a repetir, es en cuánto estamos nosotros impulsando eso. Y yo eso es algo que no tengo tan claro. De hecho, hay por ahí una declaración de muchos científicos, entre ellos algunos premios Nobel, que te dicen que, bueno, que la incidencia del hombre en el cambio climático no es tanta. Te repito, no lo sé. Lo que sí sé es que es un negocio. Es un negocio. O sea, es una de esas cosas más... Otra de esas cosas en las que alguien puede subirse y a cambio de hacerse apóstol de esto, cobrar dinero público, ¿no? Me subo al carro y ahí... Sí, bueno. sí, ¿no? Pero hay mil ejemplos y el cambio climático es uno de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando alguien es escéptico y se da cuenta de que hay personas, digamos, enriqueciéndose con eso, pues se vuelve más escéptico o, digamos, más hostil. Mira, hay una marca de ropa deportiva muy conocida, de zapatillas, que presume de que es sostenible, lo cual está fenomenal, ¿no? Y la gente dice, oh, qué bien, esta marca, no la voy a decir, es sostenible. Ya, pero nadie se fija en que esa marca emplea a niños en Vietnam, trabajando 15 horas por un salario, iba a decir una expresión bastante malsonante, pero es sostenible. ¡Oh, qué bien! No, perdona, a ver. ¿Sabes? Entonces al final se convierte todo esto se convierte en unos mantras, en algo que se pone en la calle, en algo que digamos lo invade todo, que parece lo más, que se pone en primer plano y mucha gente se sirve de ello. Todos sabemos lo que hacía Al Gore, ¿no? Al Gore iba a dar... Posponer las crisis, ¿no? Bueno, pero Al Gore es el que se convirtió en el primer, digamos, pope del cambio climático y iba dando charlas, cobrando un pastón por aquellas charlas y iba de un sitio a otro en un avión privado. Eso lo van a seguir haciendo, yo creo, pero vamos, que sí que retrasaban el cambio hablaban de calentamiento global. Sí, bueno, si hubiera ocurrido... 2002, 2004, 2015, 2020, o sea, con lo pero la profecía de Al Gore era que en 2020 no habría polos. Eso es. ¿Vale? Sí, sí. Que no se me entienda mal. Lo he dicho, yo soy de los que más notan que existe un cambio climático. Lo que no sé y lo que me gustaría saber de verdad es cuánto estamos influyendo nosotros, qué podemos hacer para mejorarlo, y me gustaría que no fuera una fuente de financiación personal para tanta gente. Pero claro que existe un cambio climático, claro que tenemos que preocuparnos de él, acabamos de ver sus consecuencias hace poco, y claro que todo lo que hagamos conducente a minimizarlo me parece bien, lógicamente, ¿no? Es mi planeta también, es el de mis hijos y el de mis nietos, cuando los tenga. Totalmente. Sí. Y una pregunta un poco más leve. Venga. Cosas que cambiarías de la aviación a día de hoy. ¿Por qué crees que habría que cambiar cosas dentro de la aviación y cuáles cambiarías? Pues mira, cuando pienso en cosas que cambiaría, me viene a la mente mi país, concretamente. Hemos hablado antes de las aerolíneas de bajo coste. A ver, España es no sé qué lugar ocupamos en el ranking, pero vamos, que estamos entre los 5 o 6 países turísticos del mundo, está claro, ¿no? Sin embargo, no tenemos una compañía aérea de 300 aviones, de 250 aviones. Tenemos una industria de la aviación que en su día fue muy potente, pero hoy en día no la tenemos. Perdón. Tienes a países como Inglaterra, Alemania, Francia, que tienen grandes aerolíneas. Entonces yo creo que en España el error que hemos cometido es dejar que las aerolíneas de bajo coste entren en aeropuertos principales como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca. Mientras que si tú te vas a Londres Heathrow, no vas a ver un avión de Ryanair, y si te vas a Frankfurt tampoco. Quiero decir, no hemos sabido conservar una industria que era pujante, creadora de gran riqueza y necesaria en un país como el nuestro, que, te repito,
es un país que recibe no solo ya turismo, sino que es tránsito entre Hispanoamérica y el resto del mundo. Podríamos tener un aeropuerto como Heathrow, y bueno, Barajas está bien, pero no es ese aeropuerto. Te quiero decir que a mí me preguntas qué cambiaría de la aviación y me voy un poco más que a la aviación en sí, me voy un poco más al concepto de aviación que tenemos en España. No tenemos esa gran compañía. No me entiendas mal, no estoy diciendo que una compañía pública, pero Lufthansa no es pública, British Airways no es pública, Air France no es pública, y son empresas muy fuertes, y sus gobiernos, existe un consenso nacional de que esas empresas sigan siendo fuertes. Nosotros tuvimos Iberia, y bueno, en la que yo trabajé además durante 14 años, y no hemos sabido dimensionarla y darle la importancia que le han dado en otros sitios. ¿Cuáles son los mayores desafíos para un piloto a día de hoy? Pues yo te diría que el mayor desafío posiblemente sea el gradiente de formación. Me explico. Digamos que el currículum del piloto comercial hoy en día está, como pasa con muchas cosas, ¿no? Está muy reducido, ¿no? Entonces tienes a chicos y chicas que se sientan donde estás tú ahora, que vienen con una formación, y tienes a un señor que con la experiencia pues tiene ya formación. Digamos que la diferencia de formación hoy en día es bastante grande. Cuando yo estaba sentado en ese asiento, evidentemente yo no tenía la formación que tenía el señor que está aquí, pero digamos que estaba más pareja. Entonces ahora yo por lo menos he notado que el comandante, aparte de comandante, es un poco instructor, y eso es un desafío al final, un desafío que siempre sale bien, pero no deja de ser un desafío, ¿no? ¿Seguís entrenando a pesar de tener ya la licencia y seguir volando? ¿Hay procedimientos en los que tenéis que seguir un poco? Sí, bueno, la autoridad aeronáutica en todo el mundo te exige que por lo menos una vez al año te hagas una prueba en un sitio como este, en un simulador. Y luego hay empresas que por su cuenta te la hacen cada 6 meses. Es decir, lo obligatorio es una vez cada año, y luego hay empresas que la hacen 2 veces al año. ¿Y son más generales o son más específicas? No, quiero decir, las pruebas que te haces en un simulador o esos test que te pone la empresa, ¿son específicos en ciertas materias porque tiene que haber de alguna forma se saca un nuevo protocolo de seguridad? Sí. ¿O son situaciones que son más a nivel general? Sí, bueno, generalmente cuando sale algo, digamos, nuevo, como dices tú, pues se suele practicar en el simulador. Mira, las pruebas estas anuales o semestrales tienen una parte, digamos, regulatoria, ¿no? que te exige la autoridad aeronáutica, y otra parte que es de la compañía. Normalmente la parte regulatoria de la autoridad aeronáutica te va a exigir que tú te examines en una parada de motor en despegue, que te examines en una evacuación, que hagas aproximaciones categoría 2-3 de esta sin visibilidad, y luego ya la parte de la compañía es un poco a elección, lo elabora el departamento de instrucción de esa compañía. Entonces esa compañía puede decir, mira, pues en este semestre vamos a practicar un poco temas de presurización, por decirte algo, de fallos hidráulicos, ¿no? Entonces lo que te suelen hacer es ponerte algo que se llama LOFT, que es Line Oriented Flight Training, que significa que te van a poner como en un vuelo, como si fuera una película, ¿no? Venga, hoy vais a despegar de Londres y vais a Boston, y os va a pasar algo. Nada... ¿Es aleatorio? Totalmente aleatorio. Nada terrible, ¿no? Pero queremos ver cómo una anormalidad posible, cómo la resolverías, qué decisión tomarías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el LOFT. Es la parte, digamos, que es generalmente, digamos, que pertenece o está regulada por el departamento de instrucción de cada compañía. Y hablando de situaciones peligrosas, ¿qué es lo más peligroso cuando te subes en un avión para un piloto? El trayecto del aeropuerto a casa, en coche. Eso es peligroso. Eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Estadísticamente, por lo menos. Estadísticamente. Sí. Pero una vez que te subes a la cabina y echas a andar. Bueno, yo puedo pensar en emergencias que nunca me han ocurrido y que creo que no han ocurrido nunca, ¿no? Pues imagínate que pierdes los mandos de vuelo, por decirte algo, no sé. Estamos hablando de ciencia ficción, pero bueno, ya que preguntas, es como si no pudieras conducir el coche, ¿no? El fuego a bordo es una de las peores cosas, ¿no? Está calculado estadísticamente o, digamos, científicamente que un avión que tenga un fuego que no puede extinguir puede durar aproximadamente 22 minutos. Entonces, sí, el fuego... Por eso se dice a la gente, no fume, pero sobre todo no fume en el baño. ¿Por qué? Porque si fumas en el baño
tardas tiempo en saber que hay un fuego dentro de un baño, ¿no? Sí, pero vamos, son situaciones, pues ya te digo, no sé si ciencia ficción, pero altamente improbables. Altamente improbables. Altamente improbables. Porque el medio de transporte es el medio de transporte más seguro Sí, de... volvemos a lo de antes, la estadística dice que es el medio de transporte más seguro. Sí. Cambiamos un poco de tema, vamos a tu faceta más periodística. Vale. Has escrito en la Intereconomía, has escrito en bastantes medios digitales. ¿Cómo surge ese gusanillo para la escritura? Bueno, pues una vez volando concretamente, a mí me ha gustado siempre escribir, ¿vale? Una vez volando con un amiguete que era auxiliar de vuelo. Yo antes de piloto fui auxiliar de vuelo también, este chico había sido compañero mío, luego me hice piloto y seguí volando con él. Me dice, oye, mi padre, que es periodista, tiene una página en la que, bueno, pues publica artículos de gente que quiera escribir. Dije, oye, ¿y me publicaría un artículo a mí? Dice, no sé, mándaselo, me dio su correo y tal, y tío, pues sí, joder, muy bien y tal. Bueno, pues yo empecé a escribir en esa página que se llamaba Vistazo a la Prensa. Y Julio Ariza es el presidente del Grupo Intereconomía, pues se ve que me leía y le debía gustar. Entonces no sé cómo, porque la verdad que no sé cómo lo hizo, consiguió mi teléfono y me llamó. Oye, mira, todos los domingos hacemos una tertulia en la radio sobre política, actualidad y tal. ¿Quieres venir? Yo. Sí, hombre, joder, tú vente, oye, vente. Si te gusta, pues sigues con nosotros y si no, pues nada. Tú aquí muy allá a la tertulia, por supuesto, muy nervioso, ¿no? Muy tal. Y entro en la tertulia y me encuentro a Jaime Mayor Oreja. Y digo, ¿qué coño pinto yo aquí? ¿Qué voy a decir yo aquí? Estaba este historiador tan famoso entonces, no sé qué ha sido de él, Ricardo de la Cierva. Yo me había leído miles de libros de él, de repente me encuentro ahí a Ricardo de la Cierva, a Jaime Mayor Oreja, a Julio Ariza, que le conocía, periodistas y tal, se ponen a hablar y yo digo, bueno, esto es un nivel, ¿esto qué voy a decir yo aquí? Bueno, pues poco más o menos salí del paso, sí. Y me siguieron llamando. De hecho estuve años yendo a la tertulia de los domingos, primero con Julio Ariza, luego con Xavi Orcajo, luego con Gonzalo Altozano, luego con Kiko Méndez Monasterio, y la verdad que lo disfruté, es una de las experiencias de mi vida, ¿no? Y luego además, pues Julio me dijo, oye, mira, ¿te gustaría escribir para nosotros y tal? Pues claro, por supuesto, me gustaría. Y me dio una columna así pequeñita en época, que no me acuerdo exactamente el número de palabras, pero que estaba, digamos, constreñida a tantas palabras, ¿no? Al final yo, ya sabes que Word cuenta los caracteres, ¿no? Yo al final me las, porque abajo ponía, no sé, si eran 120 ponía 122. Entonces decía, ¿dónde quito una coma? ¿Dónde pongo una? Y me encantó, la verdad, me encantó. Oye, cuando escribes, ¿qué temas te gusta abordar? Bueno, generalmente empecé a escribir temas de actualidad y de política, pero he escrito sobre aviación en plan divulgativo también, lo que hablábamos antes. He escrito algún cuento corto. O sea, nada, digamos, tal, pero sí me ha gustado escribir. ¿Y el blog de Exletrados? El Extra 2. Ah. El Extra 2. Extra 2. Sí, eso, mira, cuando ya lo de escribir era como una especie de furia que tenía yo, que tenía que escribir a todas horas, pues claro, yo no podía publicar todo en Época o en La Gaceta o tal, entonces dije, bueno, pues me voy a abrir mi blog. Y esto que he escrito o que escribí y tal, pues lo pongo aquí en el blog. El Extra 2. El Extra 2 es la parte de arriba de un ala. El ala de un avión, digamos que tiene una parte de arriba, que es la que generalmente es más curvada, ¿no? Y la parte de abajo, que es plana. La parte de arriba se llama Extra 2 y la de abajo Intra 2. Y se me ocurrió ese nombre, de hecho mi correo electrónico es el extra2, fíjate, @gmail.com. Y hablando de escribir, en 2010 escribes una carta bastante dura criticando el sistema político de entonces. Si pudieses volver atrás, ahora que ya ha pasado, pues eso, 14 años prácticamente, ¿la seguirías escribiendo? ¿Volverías a escribir lo mismo? Oh, seguramente lo mismo no. La verdad que aquella carta, bueno, aquello fue un boom. Se llamaba Vivís de mi dinero. Metías aquello en Google y salían 500.000 de resultados, es decir, aquello sí tuvo mucho éxito. Yo creo que tuvo éxito, aparte de por el contenido, por la forma, ¿no? Que era una forma como, digamos, bastante vehemente, reivindicativa. Si la volviera a escribir, a lo mejor la escribiría de una forma un poquito, también tengo otra edad, ¿no? De una forma un poco, pues digamos, más moderada, ¿no? Pero creo que el espíritu de lo que pone ahí, a lo mejor hoy no es aplicable todo lo que pone ahí, pero el espíritu de lo que pone ahí no solo no ha cambiado, sino que es peor. Es decir, estamos metidos en un sistema en el que trabajamos para el Estado.
al final una parte muy importante de nuestra vida laboral. Lo cual no es malo, ¿no? Objetivamente no lo es. Hay una campaña ahora, tus impuestos siempre vuelven, no sé si la has visto. No. Bueno, pues es cierto que muchos de nuestros impuestos vuelven. Yo que siempre me he podido considerar a lo mejor dentro de la escala salarial en una situación bastante mejor que la de la mayoría, yo siempre he estado orgulloso de que mi salario, mi trabajo contribuyera a la educación pública, a la sanidad pública, a tantas cosas, ¿no? A comedores sociales. Siempre me he sentido orgulloso porque a uno le gusta, ¿no? Sentirse orgulloso. Pero cuando tú te das cuenta de qué cantidad de dinero se va en el camino, cuando tú miras que tenemos 22 ministerios, todos ellos con toda la parafernalia y tal, cuando tú dices mis impuestos siempre vuelven y acaba de pasar lo que ha pasado, o lo que pasó en La Palma y están esperando todavía, pues entonces digamos que contribuir no es que siente mal, pero sí, os sienta mal, ¿no? Porque entonces, bueno, yo hago esto con gusto con la idea de, pero y al final yo creo, esto es una postura personal, yo creo que el dinero está mejor en manos de quien lo gana. Tiene que haber un Estado, tiene que haberlo, porque hay sitios a los que la sociedad civil no llega y tiene que estar el Estado. Es decir, la sociedad civil al final no puede proveer todas las camas de hospital que necesitamos, no puede proveer todos los colegios públicos que necesitamos, esto y lo otro. Pero yo creo que el dinero está mejor en la sociedad civil con un Estado que garantice lo que tiene que garantizar. Y en ese sentido yo creo que al final lo único que hace que al final siempre se inventan impuestos nuevos, ¿no? Tú ahora quieres vender una casa y tienes que sacarte un certificado de eficiencia energética. Paga. No sé, se me ocurren 1000 ejemplos, ¿no? Entonces, pues escribiría esa carta así, lo que pasa es que, porque sigo pensando igual, lo que ocurre es que a lo mejor lo haría de una manera, pues digamos, más moderada, ¿no? Menos chocante, pero sí. Y también has hablado ahora de trabajar para el Estado, pero también formarse para el Estado. Y yo creo que también a veces nos intentan formar como para ser buenos ciudadanos, para sacar una posición, para sacar una plaza pública. ¿Cómo ves el tema de la educación a día de hoy en España? Bueno, pues fíjate, la educación para mí es uno de los grandes temas que son de Estado, ¿no? La defensa es un tema de Estado, la justicia es un tema de Estado, la educación lo es. Y curiosamente, desde que comenzó la democracia, yo no sé si hemos tenido 6 o 7 leyes educativas. Es decir, lo primero que necesitamos es un consenso, porque la educación al final es el futuro de cualquier grupo humano, ¿no? Y aquí no tenemos eso claro. Aquí tenemos esa tendencia tan terrible, tan española, de politizarlo todo, y hay cosas que deberían estar fuera del ámbito de la política, y una de ellas es la educación. Luego, por otro lado, creo que todo lo que es el currículum de humanidades pues se ha ido reduciendo. Primero, creo que no es casual, porque las humanidades ayudan a formar a la gente en su capacidad crítica, en su juicio, y eso me interesa. Pero segundo, es un empobrecimiento tremendo, porque una persona que no estudie la historia de su país, la literatura de su país, que no sepa emplear correctamente la lengua con la que se expresa, que no estudie filosofía, música, una persona incompleta para mí. Por supuesto, las matemáticas, la física, están fenomenal. Yo tengo un trabajo gracias a que hay matemáticos y físicos, ¿vale? Pero todo lo demás, eso se está abandonando y a mí me parece que es una auténtica pena. Hemos hablado, bueno, si quieres podemos hablar del asalto a las instituciones por parte de los poderes públicos y como bien sabes, se acaba de aprobar un decreto por el que ya prácticamente Radio y Televisión Española va a pasar a depender del poder político que esté en esos momentos gobernando en el país. ¿Qué pensamientos tienes sobre esto? Bueno, yo para empezar tengo dudas sobre la conveniencia de que existan televisiones públicas. Es decir, la televisión en España nace, bueno, porque coincide, ¿no?, en el franquismo. Y yo creo que esa idea de televisión de Franco no la hemos cambiado demasiado. La televisión puede ser un servicio público esencial, sí, no digo que no, pero tendría que estar centrado únicamente, digamos, en la información, en la cultura y demás. Eso de que las televisiones compitan con las televisiones privadas no lo termino de entender. Y luego volvemos, la politización de todo que tenemos en España. A ver, ¿tú te has fijado que hablan de jueces progresistas y jueces conservadores? Pues son jueces, ¿no? Deberían ser jueces. ¿Qué más da? Es como si me dices si son del Atleti o del Madrid, al final.
se politiza todo, ¿no? Y la verdad es que todos los que han sido gobierno en España al final han utilizado la televisión pública. Y esto último, pues ya, bueno, pues al final es la continuación de un camino que cada vez es un poco más disparatado. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Y el tema del nacionalismo en España? Bueno, tremendo tema, ¿eh? Buen melón. Buen melón Sí, otra sí. vez. Mira, a mí me gustaría que la gente, cuando digo esto parece que estoy pontificando, mi opinión personal, me gustaría que nos diéramos cuenta de qué es el nacionalismo. Porque hablamos de partidos políticos a la izquierda o a la derecha y les llamamos ultras, ¿no? Ultraderecha, ultraizquierda. El nacionalismo es ultra por naturaleza. Mira, cualquier ideología política que ponga a un ente o a una colectividad o los derechos de ese ente o de esa colectividad por delante de las personas es inicialmente totalitaria o lleva en su germen el totalitarismo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el comunismo. El comunismo ponía, digamos, a un ente que era la colectividad, el Estado, por delante de las personas. Mira, Hitler ponía a la nación alemana, al futuro del pueblo alemán, al Lebensraum, por delante de las personas individuales. Los derechos no pertenecen a colectividades, los derechos pertenecen a personas. Quiero decir, no existe, el pueblo español no tiene derechos. Tú tienes derechos y yo también. Yo soy del Atlético de Madrid. La afición del Atleti no tiene derechos. Yo, Óscar Molina, tengo derechos como ser humano. Entonces, ¿cuál es el tótem del nacionalismo? El tótem del nacionalismo es la nación. Y ante esa nación decaen los derechos individuales. Decae tu derecho a educarte en castellano. Decae tu derecho a expresarte. Es totalitarista y no nos damos cuenta de que hay una parcela del poder político en España que está... Nos fijamos en los extremistas de uno y de otro, pero no nos fijamos que hay una parcela del poder político que está en manos de extremistas. De gente que en su ideología lleva el extremismo. Por no hablar de cómo nace el nacionalismo. El nacionalismo nace en el romanticismo, que es cuando nace un poco la idea de nación-estado, y en España concretamente también nacen los nacionalismos españoles, pero nace un nacionalismo, hacen nacionalismos que son, digamos, constructivos, ¿no? Aparece Alemania, gracias a eso, Italia se convierte en un Estado, pero también nace el nacionalismo serbio, que es el que provoca la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, ¿no? Y de la Primera Guerra Mundial estamos viviendo todavía. Y los nacionalismos españoles nacen en esa época romántica bajo presupuestos absolutamente racistas. Si tú te lees a Sabino Arana y lees las cosas que escribió, pues dices, o sea, ¿cómo es posible que los herederos de estos señores me vengan a decir a mí, me hablen de democracia? El nacionalismo está, en los últimos 100, 150 años, está detrás de la mayoría de las muertes que ha habido en el mundo. Está la Primera Guerra Mundial, está la Segunda Guerra Mundial, que es consecuencia de la primera. Toyo, el japonés, era un nacionalista, porque al final todos los totalitarios cogen a la nación. Mira Franco. Franco era un dictador. España. Nacionalismo español. Luego tenemos que ser conscientes de lo que tenemos delante y tenemos que ser conscientes al final que volvemos un poco a lo del cambio climático. Esto existe porque hay una serie de personas que vive de ello, del presupuesto público. Y la mecánica en la que están metidos hace completamente imposible que ellos puedan parar. Porque si ellos paran, si mañana dijeran, hemos conseguido lo que queríamos, ahí en una plaza, pues ¿qué les dirían? Enhorabuena, muchas gracias, vete a tu casa. No se pueden ir a su casa, tienen que seguir reivindicando algo, porque si no, desaparece. Entonces, a mí eso es lo que me gustaría, antes de analizar la política de bajo nivel, me gustaría que todo el mundo dijera, ¿qué es esto del nacionalismo? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿Y qué consecuencias tiene? Has mencionado hechos históricos, vamos al bloque ya de historia. Vale. Mucho que celebrar, tu podcast que lanzas en 2021. ¿De dónde nace esa idea? El título te lo dice. ¿Te has fijado que todos los 12 de octubre hay por parte de esta gente que denosta nuestra historia, hay ¿cómo le llaman? Hashtag, ¿no? Una etiqueta de nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Y no, nace porque hay mucho que celebrar en la historia de España. Y yo siempre pensé que sería necesario que los españoles lo supiéramos, porque mira, la historia importa. Fíjate, los nacionalismos, acabamos de hablar de los nacionalismos, uno de los principales caballos de batalla del nacionalismo es tergiversar la historia y mentir sobre ella, porque la historia importa. La historia, es decir, lo que hicieron las personas que hace X años
tenían una cara como la tuya y como la mía, hablaban nuestro idioma, es parte de nuestra identidad, es una parte importante de nuestra identidad y es parte de nuestra autoestima. Entonces, cuando tienes una idea equivocada de tu historia, pues tu identidad y tu autoestima pues siguen rumbos equivocados. Por eso lo hice, y porque además en la historia de España hay mucho que celebrar. La historia de España, como decimos en el podcast, para mí, es la aventura colectiva más apasionante jamás contada. Nada que celebrar, y la leyenda negra. Sí, bueno, sí, la leyenda negra, que es un poco la historia que nos hemos creído. ¿Por qué crees que se nos sigue viendo como un país opresor, sobre todo en países de América Latina? Cuando llega el 12 de octubre, especialmente. Bueno, porque nuestra historia la han contado otros. Y porque no hemos dado la batalla. Y te voy a poner un ejemplo de que no hayamos dado la batalla. ¿Qué acabas de decir tú, América? América Latina. Es un término absolutamente erróneo. Hispanoamérica. Claro. Pero ahí hemos perdido. Pues me has dado, ¿eh? Sí, me has tocado. Sí. No, pero es un ejemplo de que hemos perdido la batalla de las ideas. Estuve viendo hace poco, tú sabes que Ronald Reagan instituyó el mes de la hispanidad en Estados Unidos. Y estuve viendo el discurso y él dice Hispanic o Spanish. Todavía aquello no se decía, aquello en Latinoamérica no se decía. Entonces, bueno, hemos dejado has hablado de la leyenda negra y te he dicho que hemos dejado que nuestra historia la escriban otros. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Mira, cuando España emerge como poder, una de las armas de guerra que ha existido siempre es la propaganda, ¿no? Entonces, durante el siglo XV, el XVI, pues esa propaganda trata de hacer parecer a España como... Es curioso, además, ¿no? Como al principio la leyenda negra española nos decía que éramos una mezcla de judíos, árabes y godos, que circunstancialmente teníamos un poder coyuntural, que nos dedicábamos a explotar a los indígenas de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, que queríamos imponer el catolicismo como religión, cosa que jamás ocurrió, y que teníamos una Inquisición que mataba a todo el mundo y quemaba a todo el mundo. Bueno, ese relato nunca lo contrarrestamos, pero cuando hay un cambio de dinastía, es decir, cuando se muere Carlos II y desaparece la dinastía Austria y nos viene la dinastía de los Borbones, no solo no se contrarresta, sino que ese discurso lo hacemos nuestro. Hay un libro muy bueno acerca de ello de María Elvira Rocabaré que se llama Fracasología, que te abre mucho los ojos. Entonces, esa leyenda negra la vamos interiorizando los españoles, la vamos interiorizando y no la discutimos. Afortunadamente, yo lo que estoy viendo es en los últimos tiempos que hay un gran movimiento que trata de, bueno, pues de decir que por lo menos existe otra versión de las cosas, ¿no? Tienes películas, tienes libros, tienes podcasts, tienes blogs. Entonces, bueno, yo no pierdo la esperanza de, como te digo, saber lo mucho que celebrar que hay en la historia de España y que la gente lo pueda ver por mor, lo que te digo, ¿no? De nuestra autoestima, de la idea que tenemos de nosotros mismos, de nuestra identidad. ¿Y el tema de las estatuas cuando se tiraron en Hispanoamérica o incluso en Estados Unidos? Se sigue haciendo. Pues mira, cuando tiran una estatua de Pizarro, de Isabel la Católica, lo que están haciendo es tirar una estatua de sus padres fundadores. Hay un historiador peruano que se llama José Antonio del Busto. Le preguntaron, no sé si al final tiraron la estatua de Pizarro en Lima, no lo sé. Pero el caso es que le preguntaron qué le parecía aquello. Y la respuesta de este historiador peruano fue: no somos los hijos de los vencidos, ni somos los hijos de los vencedores. Somos los hijos de los vencidos y los hijos de los vencedores. Podrán tirar la estatua de Pizarro, pero nunca podrán borrarle de la historia. A ver, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate, antes de que llegaran aquí romanos, griegos, cartagineses, tal, aquí lo que había eran íberos, celtíberos, ¿no? Bueno, pues vamos a decir, te voy a decir cómo funcionaría el esquema indigenista en España. Vamos a decir que los verdaderos españoles son los íberos. Vamos a decir que aquello ya era España, porque te dicen que aquello era México y Perú. Y entonces todo lo que ha venido después no es nosotros. Es decir, no tenemos nada de griegos, de cartagineses, de romanos, de godos o de árabes. Eso fueron invasiones violentas. Nosotros somos íberos. Y por eso vamos a coger ahora y la estatua de Trajano la vamos a tirar. Y la estatua de Octavio Augusto la vamos a tirar. Y vamos a ir a la Plaza de Oriente y vamos a tirar todas las estatuas de los reyes godos porque fueron unos invasores. Y la de Ramán la vamos a tirar. La gente diría, están locos. ¿Están locos por qué? ¿Por qué están locos? Porque nosotros no somos ese íbero. O sí, somos ese íbero, pero con todas las adiciones posteriores. Es decir, somos
ese íbero, sobre todo somos ese romano, por encima de todo, pero también somos ese godo, también somos ese árabe, también somos ese griego y ese cartaginés. Entonces, al final, si tú te vas a la historia de Hispanoamérica, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, si tú coges y derribas la estatua de tu Trajano, de tu Abderramán, de tus reyes godos, que pueden ser Pizarro, Cortés, etcétera, Isabel la Católica, al final estás destruyendo tu propia identidad. Y eso es lo que, al final, otra vez, no es más que una posición política. ¿Qué parte de la historia crees que, o querrías que se estudiase de otra forma? ¿O si hay algún episodio de la historia española que te gustaría reivindicar? Bueno, muchos. A mí me gustaría que se estudiara la historia de España como un todo, porque ya te he dicho, ¿no? La aventura colectiva más apasionante, jamás contada. Pero sí que, bueno, volvemos a la política. Hay una parte del espectro político que denosta nuestra historia, ¿no? Se identifica fundamentalmente con la izquierda, ¿no? Que compra todo este rollo indigenista y tal. Pero cuando te vas al otro extremo del espectro, te fijas en que hay gente que piensa que ensalzar la historia de España es la historia de sus hechos militares, ¿no? Los tercios de Flandes, nuestra armada señora de los mares, la batalla de Nordling en Blas de Lezo, Juan de Austria, Álvaro de Bazán. Y sí, es verdad. O sea, Roma nunca podía haber sido aquel imperio que fue, ¿no? Tan definitivo en la historia del hombre como lo fue si no hubiera sido por sus legiones, y evidentemente el poder militar de España pues fue determinante, pero la historia de España no es grande por eso, la historia de España es grande por otro montón de cosas. La historia de España es grande porque somos el primer imperio que dicta leyes que protege a los conquistados, porque somos el primer imperio en el que se practica el mestizaje. Es decir, en 1500 la corona española promovió el mestizaje entre indios y europeos y españoles. En Estados Unidos el matrimonio interracial fue legal en el año 1967. Tenemos al primer catedrático negro de una universidad de la historia, se llamaba Juan Latino. Tenemos a las primeras profesoras de universidad de la historia, Luisa de Medrano. Somos el país que empezó la globalización. Posiblemente, si no hubiéramos sido nosotros, habrían sido otros, pero fuimos nosotros. Somos el país que liberó a los primeros esclavos negros en Estados Unidos. Tuvimos una moneda que era como el dólar de hoy, el real de A8. Es que si empiezo no paro. Somos el primer país en el que hubo sanatorios psiquiátricos para tratar a los que en otros sitios quemaban por brujos, tanto que hablan de nuestra Inquisición, en Hispanoamérica. Fuimos a Hispanoamérica y construimos entre los indios, los mestizos, los españoles, miles de ciudades. Hoy de esas ciudades, 35 son patrimonio de la humanidad. Hospitales, universidades. Es una obra enorme, es una obra hispana y, ojo, es muy importante, creo que esto es muy importante. Hispano no es español, hispano tiene español, pero hispano es español más indígena, mestizo. Esa es la obra, es una obra global. Aparte de la leyenda negra, ¿qué otros episodios de la historia de España crees que nos afectan o afectan a cómo se ve a nuestro país fuera? Fundamentalmente la Inquisición. Está el tema de la presunta depredación de América y está la Inquisición. La Inquisición es un tema que en España, en Europa tuvo mucha divulgación, a pesar de que las Inquisiciones europeas, que también las hubo, porque la Inquisición no nace en España, nace en Francia, fueron mucho peores. No estoy diciendo que la Inquisición española fuera buena, pero te quiero decir, si comparas garantías procesales, si comparas procesos, si comparas número fueron mucho peores, ¿no? Pero sin embargo, el naciente protestantismo es capaz de identificar, por una buena propaganda, porque aparece la imprenta, porque hay tíos que hacen grabados, es capaz de identificar a España con la intolerancia religiosa suprema, ¿no? Y eso nos persigue hasta hoy. Otro ejemplo. ¿Tú piensas que si mañana en Albacete estuviera viviendo un delincuente belga, nosotros no se lo entregaríamos a Bélgica? Bueno, pues si tenemos a Puigdemont viviendo en Waterloo, que es un señor condenado por la justicia y no nos lo entregan. Habrá mil cosas, pero una de las cosas que subyace, digamos, en el subconsciente de aquella Europa central es que algo le habremos hecho. Porque somos, joder, es que como son los españoles, macho, ¿sabes? Eso influye, por eso te digo que la historia importa. La historia importa. ¿Y cómo cambiamos la forma de enseñar la historia en los colegios, universidades, centros educativos? Bueno, pues dándole más importancia y además, además ahora, pues oye, existen 1000 medios, ¿no? Cuando yo estudié había un libro. Y si querías más libros, a la biblioteca.
ahora tienes de todo. Ahora tienes de todo y sobre todo dando una idea, digamos, objetiva, porque a mí tampoco me gusta la leyenda rosa que veo a veces, ¿no? Que parece que nunca hicimos nada malo. No, oye, no. Pero contando una historia veraz, contando nuestra historia, con sus altos y sus bajos, pero no olvidando los altos porque los olvidamos. Olvidamos algo muy importante. Mira, el carácter, yo no soy una persona religiosa, nada. Pero la filosofía que subyace en el catolicismo es la que hizo España y la que hizo aquello. El paso de la Edad Media a la modernidad del mundo se hace con ideas. Esas ideas nacen en Salamanca, en la escuela de Salamanca, ¿vale? Por eso siempre digo yo que fuimos los que dimos las herramientas al mundo, no solo los descubrimientos y la globalización, las herramientas conceptuales al mundo para pasar de la Edad Media a la modernidad. Y eso se hace a través del pensamiento, y eso se hace a través del libre albedrío. El libre albedrío es algo de lo que habla el padre Vitoria, ¿no? En la escuela de Salamanca. ¿Qué dice? Pues que en contra de la predestinación luterana nosotros nos podemos salvar por nuestros actos. Se llama la gracia suficiente. Y por eso el español, a lo largo de la historia, considera importante lo que haga en la tierra. De ahí viene el decir, de ahí viene la fama, por ejemplo, que es algo también tan romano, ¿no? De ahí viene el mestizaje, de ahí viene la consideración de iguales, porque el padre Vitoria dice, el bien y el mal habitan en los hombres de la misma manera, da igual que conozcas a Dios o no. Entonces, partiendo de esa base, de eso que es nuestro núcleo, yo creo que podríamos enseñar una historia muy bonita, de la que podríamos sentirnos muy orgullosos. Podríamos contar a la gente que tuvimos las primeras cortes de la historia, en León, 1188, según la UNESCO. La primera reina de Europa, Urraca. Y que todo eso nace de lo mismo, de una concepción hispana católica, romana, que va considerando al hombre como igual, como sujeto, lo que te he dicho antes, ¿no? Como sujeto de derechos individuales y como conocedor del bien y el mal. Ahí es de donde puede partir una enseñanza de la historia de España que yo creo que sería distinta a las demás, que explicaría todo y sería muy bonita. Y finalmente, como historiador y aficionado, ¿crees que los españoles conocemos nuestra propia historia o crees que seguimos cayendo en clichés y desconocimiento? Yo creo que seguimos cayendo en clichés y desconocimiento porque, te lo vuelvo a repetir, es una historia que han hecho otros mayormente y la hemos comprado. Te he hablado antes de la escuela de Salamanca. Yo en bachillerato estudié filosofía, 2 años. Yo estudié a Hobbes, estudié a Hume, estudié a Adam Smith, personajes importantísimos, pero yo nunca estudié al padre Vitoria, al padre Mariana, a Domingo de Soto, nunca. Es decir, es que desde abajo. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando un país tiene esa propia concepción de sí mismo, tenemos un problema, tenemos un trauma con nuestra historia. Cuando llegan maldadas, ese país no encuentra dónde, o le es más difícil encontrar dónde agarrarse. Cuando España pierde sus últimas posesiones imperiales en el año 1898, hace ya más de un siglo, ese pesimismo que nos invade, yo creo que tiene mucho que ver con no conocer lo que éramos y con pensar que todo es un desastre, ¿ves? Si es que así teníamos que acabar, si es que ya lo decían los otros, que es que somos un desastre, ¿sabes? La historia importa. Óscar, piloto de aviones, podcast de historia, padre de familia, posiblemente conferencias sobre la toma de decisiones y el riesgo. ¿Cómo haces para manejarlo todo y llegar a todo? Pues yo creo que el tiempo es un poco como el dinero, ¿no? Que no es tenerlo, sino pues, intentar hacerlo de la mejor forma posible. Pero en eso que acabas de hablar hay un núcleo alrededor del cual gira todo, que es la familia. Entonces la familia es un equipo, ¿no? Y yo pues he tenido la suerte, de casarme con una mujer que ha hecho sus aventuras mías, o de los dos, o de las mías suyas. Siempre ha sido algo muy compartido, algo que nos ha hecho sentir vinculados a los dos, lo que le pasaba al otro, lo que entre los dos hemos planeado, y yo creo que eso es una ventaja enorme. Y luego, pues mis hijos ya son mayores, ¿no? Ya es más fácil que cuiden de ellos, y también son muy participativos en este sentido, ¿no? Digamos que en casa los proyectos de cada uno son los proyectos de todos, y somos como muy, ¿cómo te diría?, muy fans unos de otros en casa, y eso yo creo que ayuda. Óscar, finalmente, mirando al futuro, ¿qué esperas de tu carrera y qué proyectos te gustaría que de alguna forma se cumpliesen?
Bueno, pues en el ámbito profesional me quedan aproximadamente 10 años para jubilarme. Me gustaría seguir disfrutando de mi trabajo como disfruto hasta ahora. 1. Cuando me jubile. 2. Me gustaría dar instrucción. Vamos, me gustaría empezar ahora mismo. La instrucción es algo que siempre me ha gustado. Fui instructor en Iberia, luego en Emirates no, pero es algo que me gusta. Creo que donar conocimiento es de las mejores cosas que se pueden hacer. Y aparte, cuando fui instructor me di cuenta de una cosa, y es que yo donaba conocimiento, pero aprendía todos los días también de los demás, ¿no? Luego creo que es una experiencia muy buena, ¿no? Que me gustaría seguir teniendo. Y en otros ámbitos, bueno, pues lo que primero, por supuesto, lo que una persona normal, ¿no? Ver crecer a mi familia, ver que la vida sigue su curso. Y luego, pues sí, me gustaría pues seguir avanzando en otras cosas, como el podcast, como esto que has hablado de las conferencias, etcétera. No lo sé. El caso es siempre tener algo en el horizonte, ¿no? No sé dónde leí que la felicidad es tener algo que esperar o algo que perseguir, ¿no? Pues así me veo yo también. Y la última pregunta de la entrevista, que es un clásico en nuestro canal. Si pudieras contarme algo que nunca le has contado a nadie, pero te sientas con la confianza de contarme ahora, ¿qué me dirías? Pues es que yo creo que no hay nada que no le haya contado por lo menos a alguna persona alguna vez. Y si lo hubiera, creo que no te lo contaría. O sea, creo que si hubiera algo inconfesable, pues sería inconfesable, ¿no? Pero sí te diría que parte de la pregunta es muy cierta, que me ha parecido un ambiente de confianza magnífico en el que hemos estado, que me he entretenido, me he divertido mucho haciendo una entrevista, que hubiera seguido mucho tiempo, pero entiendo que no se puede. Podríamos haber seguido hablando y hablando y hablando, que te lo agradezco un montón y que espero que a la gente le guste. Yo estoy convencido de que a la gente le va a encantar. Hemos aprendido, yo me lo he pasado Qué bien. de narices, la verdad. Sí. He aprendido mucho de ti y hemos tenido una conversación que para mí es lo que me llevo de aquí. Muy bien, pues nada, Así pues que cuando nada, queráis. dejaremos en el canal, en la descripción de YouTube, dejaremos tus redes sociales, cómo Sí. encontrarte, etcétera. Sí. Y la verdad es que ha sido un placer tenerte Ha sido aquí un placer para mí, de verdad. y que nos hayas abierto este simulador de vuelo. Así que nada, Muy muchísimas bien. gracias, Óscar, y hasta la próxima. Y gracias a ella también, que es la que estaba detrás de la cámara. Gracias a y ella, sí. seguro que es un trabajo fantástico, ¿no? Eso es. Seguro. Sí, sí. Venga, Muchas gracias. a ti. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.